Dios los bendiga, hermanos. Pueden tomar su lugar. Estamos aún en nuestro estudio de nuestras predicaciones en la carta a los Hebreos. Y el tema general del capítulo 8 al 10 de Hebreos es Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Ese es el tema general. Pero el título de esta predicación, que abarcan los versos del 1 al 5 del capítulo 8, es La superioridad del santuario celestial. La superioridad del santuario celestial. Hermanos, la totalidad de las Sagradas Escrituras nos presenta a Cristo, y junto con Lutero podemos afirmar que en cada pasaje de la revelación sagrada encontramos a Jesús. Pero no obstante, la carta de los Hebreos, de una manera magistral, se enfoca en presentarnos la gloria del Mesías. Se enfoca en presentarnos su superioridad sobre el sistema religioso mosaico, su obra perfecta en la cruz y su labor mediadora e intercesora. En el capítulo 7, el autor se esforzó en enseñar a sus lectores y a nosotros las profundidades doctrinales de la excelencia incomparable del sacerdocio de Cristo, basándose, recordemos, en el Salmo 110, verso 4. Y usando la breve narración histórica del encuentro de Abraham con el rey sacerdote Melquisedec en Génesis 14, 17 al 20, el autor demostró que Jesús tiene todas las credenciales para ser sacerdote, pero recordemos que no según la línea de Aarón, sino en un orden superior. ¿En el orden de quién? De Melquisedec. Y ahora en los capítulos 8, 9 y 10, el autor nos explica la tarea del sumo sacerdote Cristo Jesús, enfatizando de manera especial su realeza. Y para ello se basa en el Salmo 110 también, pero ahora en el verso 1, donde dice que leímos: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El autor nos explicará también en estos próximos capítulos lo que Jesús hace como ministro celestial. Nos va a explicar cuál es el lugar donde ejecuta su ministerio y qué hace por nosotros los creyentes. Hermanos, abordemos con pasión y devoción los capítulos que tenemos por delante. Por hoy dijimos los versos del 1 al 5 del capítulo 8. ¿Confiados en qué? En que el Espíritu Santo nos ayude a entender su palabra, que nos ayude a ver la refulgente gloria de Cristo, su gloria que destella desde el mismo santuario celestial, donde Dios reina majestuoso en su trono de gloria. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites alabarte con himnos, Señor, porque nos permites a través de sus letras decirte en nuestros corazones, glorificarte, decir gloria a Dios, aleluya, porque tú eres un Dios grande y majestuoso. Te damos gracias, Señor, porque permites a tu iglesia estar reunida en este día especial. Y en este momento, Señor, te queremos pedir a través de tu Espíritu Santo que nos ayudes, que reavives en nuestros corazones el querer conocerte más, que estemos atentos a poder escuchar tu palabra, lo que nos quieres decir, para poder glorificarte, Señor, para poder amarte más, Señor, cada día. Porque, Señor, cuando vemos tu Escritura, vemos que hablan de ti, de nuestro Señor Jesucristo, quien es el Rey de gloria, el que está sentado a la diestra y el que gobierna con poder. Permite que no seamos indiferentes a este Señor Jesucristo, quien es el Rey, que podamos en nuestros corazones amarle más, que no se apague esa llama, que podamos no aburrirnos con la palabra, no tenerla como en poco, sino esperar de ti que enciendas algo en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, y también te queremos pedir que perdones, Señor, todos nuestros pecados, que son muchos, que perdones todas nuestras ofensas hacia ti. Ten misericordia, Señor, en este momento de nosotros, y permítenos trazar, Señor,
tu palabra bien. Te damos gracias, Señor, por nuestros pastores, nuestro hermano Julio en especial, que ha estado escudriñando la palabra y compartiéndonos estos estudios. Te damos muchas gracias y te pedimos por esos hombres, Señor, que escudriñan, que trazan bien tu palabra, que ponen toda su fuerza, Señor, para encontrar y poder dar al pueblo tus pastos verdes, Señor. Pero, Señor, nada de esto sirve si no tu Espíritu Santo no actúa en nuestros corazones. Te pedimos que tú hables eficazmente, que quieras llamarnos a nuestros corazones de una manera poderosa, Señor, como tú eres, Espíritu Santo. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, en los versos 1 y 2 dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Cuando el autor dice el punto principal de lo que venimos diciendo, nos indica que hará enseguida un resumen de lo que nos ha estado enseñando. Y ya que decimos esto porque la palabra griega traducida aquí como punto principal también significa meollo o resumen. Y en resumen nos dice que nuestro sumo sacerdote se sentó a la diestra de Dios y sirve en el verdadero tabernáculo. Por lo tanto, esto prueba en primer lugar que es superior a todos los sumos sacerdotes que jamás hayan existido. No recordamos algún otro sacerdote que se haya sentado y haya dicho, yo ya terminé mi trabajo, ¿verdad? También nos prueba en segundo lugar que el sacrificio ofrecido por el pecado fue suficiente y eficaz y como tal aceptado por Dios. Él dijo en la cruz, consumado es. Es por eso que Él se sentó, ¿verdad? En tercer lugar, nos prueba que Él tiene todo poder en los cielos y que es potente para salvar y defender hasta lo último a los que por Él se allegan a Dios. También nos prueba que Él no se ausenta del lugar santísimo después de haber ofrecido el sacrificio, como lo hacían los sumos sacerdotes judíos, sino que permanece allí, ante el trono de Dios, como sacerdote continuo. Es importante resaltar la palabra con la cual inicia el capítulo 8. Tenemos tal sumo sacerdote. Y esta, hermanos, es una nota de triunfo para el cristiano. Y esa es una respuesta a aquellos judíos que escarnecían a los primitivos cristianos diciéndoles, nosotros tenemos el tabernáculo, tenemos el sacerdocio, tenemos las ofrendas, tenemos las ceremonias, tenemos el templo, tenemos hermosas vestiduras sacerdotales. Eso decían los judíos a los cristianos que estaban dejando esas sombras. Es como si le estuvieran diciendo, ¿pero qué tienes tú? O sea, no vemos que tengas nada, ve todo lo que tenemos nosotros. También recordaba aquí en este punto que a veces algún católico romano nos puede decir en alguna plática que tengamos con ellos, ustedes no tienen un sacerdote como el de nosotros. Ven a ese sacerdote, nosotros tenemos un sacerdote. ¿Dónde está su sacerdote? ¿Verdad? Pero la confiada respuesta del creyente es, sí, ustedes tienen las sombras, pero nosotros tenemos su cumplimiento. Ustedes tienen las ceremonias, pero nosotros tenemos a Cristo. Ustedes tienen las ilustraciones, pero nosotros tenemos a la persona. Cuando el verso nos dice que se sentó a la diestra, hace referencia, hermanos, a la autoridad, a la dignidad u honor de la persona. Por ejemplo, recordemos que los reyes se sentaban en su trono para recibir a los súbditos. El maestro se sentaba para enseñar a sus discípulos. De manera que Jesús, nuestro sumo sacerdote, no solo ministra intercediendo por nosotros en una clara función sacerdotal, sino que también reina como soberano, garantizando así que Él no solo tiene el poder para salvar por medio de su ofrenda perfecta que ya ofreció, sino que sigue gobernando y gobierna soberano, encaminando todas las cosas para el bien de su pueblo. Como dice Pablo en Efesios 1, 19 al 23. Les invito, hermanos, que vayan a sus Biblias, a Efesios capítulo 1, versículos del 19 al 23.
Efesios capítulo 1, versículos 19 al 23, dice así: y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. También recordemos que el apóstol Juan pudo ver al Cristo resucitado sentado en el trono, gobernando soberano, majestuoso y con poder en medio de una corte celestial. Apocalipsis 4, 2 al 3 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedras de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Es posible que cuando el escritor de la carta a los hebreos dice que Jesús se sentó en el trono celestial, esté pensando también en su ascensión luego de su resurrección. Recordemos que Jesús se había despojado de su gloria para venir a la tierra y cumplir con su sacrificio, como dice Filipenses. Dice Filipenses, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y a esto, hermanos, se le llama o le llamamos el estado de humillación. Pero él no quedó en esa condición, sino que luego de haberse entregado voluntariamente en sacrificio expiatorio para redimir, ¿a quién? A los escogidos de Dios, se levantó triunfal de la tumba. Dice Filipenses 2:8, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y a ese estado le llamamos el estado de exaltación. El apóstol Pablo presenta estos dos estados de Cristo también en Efesios 4, del 8 al 10, cuando dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. También en la primera carta a Timoteo 3:16, el apóstol Pablo habla de la exaltación de Cristo cuando dice que fue recibido arriba en gloria. La declaración majestad en los cielos en nuestros versos es una forma típica hebraica para referirse a Dios. La palabra griega usada para majestad es megaleia, y su raíz mega significa grandeza. Pero, ¿en qué momento, hermanos, Jesús pasa del trono al santuario, del trono en el santuario, del gobierno, pasa a la intercesión? ¿En qué momento pasa? La respuesta es que realmente el trono de Dios es su santuario. Donde Dios mora es el lugar santo. Cuando el Señor se le apareció a Moisés en el monte, le mandó a quitarse el calzado de sus pies, pues el lugar donde Dios está presente es un lugar santo. Y era santo no por sí mismo, sino porque el verdadero santo estaba ahí presente. La iglesia es santa, ¿por qué? Porque Dios hace su morada en ella, no por sí misma. El cielo es el santuario de Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene allí su presencia majestuosa. De manera que Jesús es rey y sacerdote en el mismo trono del Padre, el cual también en su santuario, ahí Él intercede por su pueblo, pero también gobierna todas las cosas. Desde ahí fluye la justicia y la misericordia. Y hay dos elementos claves en nuestro versículo 2, los cuales resaltan la dignidad y superioridad del oficio sacerdotal de Cristo cuando dice, ministro del santuario y verdaderos tabernáculo. El sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo
no solo es diferente al de Aarón por el juramento inmutable dado por Dios mismo, sino también porque Jesús no ministra en el santuario terrenal, sino en el celestial. ¿Qué otro sacerdote puede ministrar en el santuario celestial? Solamente Cristo. La palabra griega usada aquí para ministrar es leiturgos. Esta palabra y sus raíces dan la idea de servir u oficiar. En las Sagradas Escrituras se usa muchas veces para designar al servicio que se rinde a Dios a través del culto. Leiturgos denota a la persona que ejecuta el servicio. Jesús es el ministro o el que sirve en el santuario. Él ministra en favor de su pueblo, en favor de los escogidos del Padre. El santuario donde ministra o sirve, dijimos, no es el terrenal, sino uno inmensamente superior, pues es celestial. Los sacerdotes judaicos solo podían entrar al santuario o lugar terrenal. En un tabernáculo material podían entrar ellos donde Dios había prometido llevar su presencia. Pero nuestro sacerdote no ministra desde la tierra, sino que Él subió a los cielos, traspasándolos y llegando hasta la misma presencia del Padre. ¿Y qué otro sacerdote podría hacer eso? Antes Dios debía bajar y mirar las ofrendas y sacrificios que ofrecían los sacerdotes levíticos. Pero ahora encontramos a un único sacerdote que llevó su ofrenda directamente hasta la morada del Padre en los cielos. Y allí en la morada del Padre, de manera permanente, esta ofrenda es vista por Dios y a través de ella acepta como hijos suyos a todos los que han sido beneficiados por el santo sacrificio del Hijo de Dios. Hermanos, tenemos que saber o recordar que este santuario donde ministra Jesús no fue hecho por el hombre. En esto también Jesús y su sacerdote son superiores al sistema sacerdotal judaico. Los hebreos tuvieron que construir el tabernáculo y lo tuvieron que construir conforme al modelo que el Señor le indicó a Moisés. Y este era transportado de un lado para otro, recordemos, en medio del desierto. Pero este tabernáculo era solo una sombra de lo verdadero, como nos dirá luego en el verso 5 del capítulo 8. Jesús ahora ejerce su sacerdocio en el verdadero tabernáculo, aquel que no fue construido por el hombre, sino por Dios mismo. El tabernáculo es el lugar donde Dios se encuentra con el hombre y el hombre se encuentra con Dios. El tabernáculo celestial es espiritual, no es terrenal. El tabernáculo terrenal era rico en su apelación material a los sentidos. Lo veían y estaba muy hermoso. Y yo creo que sentían hasta muchas cosas. Tenía un propósito todo eso. Pero era pobre en su capacidad para cambiar o satisfacer el alma en su relación personal con Dios. El hombre puede fabricar el exterior de un tabernáculo terrenal, haciéndolo muy impresionante y estético. Pero Dios levanta o provee al tabernáculo espiritual. Dios construyó un tabernáculo, pero un tabernáculo celestial, precisamente porque Él había diseñado desde la eternidad un perfecto plan de salvación, a través del cual aseguraría la salvación eterna para su pueblo escogido, mediante un Salvador eterno que presentó una ofrenda eterna en un tabernáculo eterno. El tabernáculo construido por Moisés y el pueblo hebreo era material, era terrenal y por lo tanto era temporal. Pero si Dios había construido un tabernáculo celestial, es porque Él había determinado que el ministerio o servicio en el tabernáculo terrenal terminaría. ¿Para qué? Para dar paso a un sacerdocio eterno, a un tabernáculo eterno. Y esto, hermanos, no quiere decir que el tabernáculo construido por Moisés fuera falso. No estamos diciendo eso. Ya que pudiéramos llegar a la conclusión que cuando el autor de la carta usa la palabra verdadero tabernáculo, tiene como fin contrastarlo o ponerlo al falso tabernáculo. Eso no es la idea del autor. Aquí, verdadero se opone a lo que solo tuvo el papel de tipo o sombra. Y como dijo Calvino, el antiguo tabernáculo no fue producto de la inventiva del hombre, sino el símbolo del tabernáculo celestial. Nuestro versículo 3 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas. Ahí está refiriéndose a los sacerdotes terrenales.
para presentar ofrendas, dice, y sacrificios. Pero también dice el verso 3, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Y todo el libro de Levítico se encuentra inundado de mandamientos en los cuales el Señor ordena a su pueblo que presente una cierta variedad de ofrendas y sacrificios. ¿Y esto para qué? Dice, a través de los cuales su ira sea apaciguada y el pecador encuentre perdón de sus faltas. De manera especial el sumo sacerdote debería presentar ofrendas por el pecado del pueblo en el gran día de expiación, tal como lo vemos en todo el libro de Levítico. Pero siendo que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, entonces una de sus funciones también es el entrar en el santuario celestial, en presentar ofrendas. Y nuestro verso 3 dijimos que dice, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Y cuando dice éste, sabemos que se refiere al Señor Jesucristo, porque de los otros que estaba hablando al inicio del verso 3 es de los otros sacerdotes. Pero entonces podríamos preguntarnos, ¿entonces está Jesús ofreciendo constantes ofrendas delante del Padre? Por lo que dice este verso 3. Y la respuesta es que no es así. Porque la palabra en griego que traducimos como ofrecer describe un único suceso. Mientras que la palabra griega que traducimos al comienzo del versículo 3 como presentar, se refiere a un hecho continuo. Es decir, los sumos sacerdotes judíos ofrecían continuamente sacrificios. Mientras que nuestro sumo sacerdote celestial ofreció una sola vez y para siempre algo en el santuario eterno. Él ofreció algo, una vez y para siempre. ¿Pero qué es este algo que ofreció el Hijo de Dios como sacerdote? En el capítulo 8 no nos dice qué es este algo, pero lo vamos a ver en el capítulo 9, en el verso 14, que nos dice que es su propia vida, es su sangre preciosa. Fue ofrecida como única ofrenda por el sacerdote eterno. La ofrenda que Jesús ofreció al Padre en el santuario celestial, entonces, si es eterno, tiene valor eterno. Los creyentes somos aceptados ante el Padre porque delante de Él siempre está la ofrenda perfecta que fue ofrecida por nuestro sacerdote. No es por algo que podamos ofrecer. El Padre nunca desechará ninguna solicitud que su Hijo, el Señor Jesucristo, haga a favor del creyente. Y Jesús no está pidiendo nada para Él. Esto es maravilloso. Su corazón misericordioso, dice, vive para interceder por su pueblo. Y eso lo demostró en su oración sacerdotal de Juan 17. Los invito a que vayan en sus Biblias a Juan 17, donde vemos la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo como sacerdote dice, Padre, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado. Este es un poderoso consuelo para el que verdaderamente ha confiado en el Salvador. Muchos judíos creyentes estaban siendo atacados por las falsas enseñanzas de sus hermanos en la carne, quienes les advertían de los tremendos privilegios que estaban perdiendo al abandonar el judaísmo, al abandonar las sombras. Pero el autor de la carta les muestra que es todo lo contrario. La fe cristiana ofrece un poderoso Salvador que presenta una ofrenda eterna para una segura salvación, una salvación eterna. Nuestro verso 4 dice, así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote,
refiriéndose al Señor Jesucristo, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Recordemos que mientras Jesús estuvo en la tierra no podía ejercer el sacerdocio. ¿Por qué? Porque la ley no se lo autorizaba. Él no era de la tribu de Leví, como ya lo estudiamos anteriormente. Jesús era de la tribu de Judá, a lo cual no le estaba permitido en el servicio en el altar. A Jesús no se le hubiese permitido, mientras estuvo en la tierra, ministrar como un sacerdote en el templo de Jerusalén. Pero un comentarista llamado William MacDonald nos explica este verso y nos dice: el argumento en el versículo 4 es que no era apto en la tierra como sacerdote levítico y que no podía servir en el templo en Jerusalén. Pero eso no significa que no podía llevar a cabo funciones como sacerdote según su orden. ¿Cuál es su orden? El de Melquisedec. A fin de cuentas, su oración en Juan 17, que acabamos de leer, es una oración sumo sacerdotal, y su ofrenda de sí mismo como el gran y perfecto sacrificio en el Calvario fue ciertamente también un acto sacerdotal. Nuestro único y sumo sacerdote, entonces, puede ministrar ¿dónde? ¿En un tabernáculo terrenal? ¿No? Puede ministrar Él en el cielo. Él es el único. Él no está en la tierra. Aquí solo vino a presentar su ofrenda una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Pero su ministerio sacerdotal perpetuo lo ejecuta en la misma presencia de Dios. Y recordemos que los sacerdotes terrenales solo pueden presentar ofrendas, pero esas ofrendas tienen que ser continuas, ya que ninguna de ellas es suficiente. Ellos no se podían sentar. No es suficiente, sus ofrendas no eran para garantizar el eterno perdón de los pecados, puesto que todo el sistema sacerdotal y de sacrificios prescritos por la ley solo son sombras de la realidad celestial. Nuestro versículo 5 dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Por qué le dijo que la hiciera como él le dijo? Porque eso era sombra de lo que había de venir. Y en este punto el autor resalta la superioridad del tabernáculo en el cual sirve nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Hay en los cielos un tabernáculo perfecto, pero en la tierra hay una copia. Esto no significa, dijimos, que la copia no sirva, o sea, imperfecta o pecaminosa. El cristianismo no se identifica con el neoplatonismo en su visión dual del mundo. No creemos en que el mundo material sea pecaminoso en sí mismo. Eso no creemos nosotros. Mientras que el espiritual, o no decimos tampoco eso, el de las ideas sea el perfecto o puro por sí mismo. Eso pensaba el neoplatonismo. La creación espiritual y la material, originalmente recordemos que fueron muy buenas. Génesis 1:31 dice: y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí, era bueno en gran manera. No obstante, cuando el hombre se rebeló contra Dios, tenemos que recordar, la creación material fue sujetada al pecado. ¿Y ahora qué es? Maldita, esperando el día de la completa redención de los hijos de Dios. Lo mismo sucedió con una parte de la creación espiritual. Recordamos a los ángeles que pecaron, ahora ellos están bajo maldición. Pero respecto al tabernáculo terrenal, que es solo una copia y una sombra del santuario celestial, la conclusión obvia de este argumento es que el original es superior a la copia. La realidad es superior a la sombra. Los sacerdotes levíticos sirven en un tabernáculo construido por los hombres, pero es una copia y sombra. Pero Jesús sirve en un tabernáculo original y celestial. Y aunque no sabemos las especificaciones del tabernáculo celestial, pues no lo vemos en las Sagradas Escrituras, solo tenemos pocos detalles del cielo. Lo cierto es que Moisés vio un tabernáculo de parte de Dios y trató de construir uno terrenal conforme a las especificaciones que recibió. Respecto al candelero, dice Éxodo 25:40, y las lamparillas que estarán en el tabernáculo, el Señor le dice: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea que hubo un modelo original,
un modelo celestial para estos elementos. El tabernáculo celestial fue antes de la copia, ¿verdad? En Números 8:4 vemos que Moisés vio un modelo del santuario celestial. Nosotros tenemos el consuelo de saber que nuestro Redentor traspasó los cielos para ministrar en la misma presencia de Dios, en medio del tabernáculo original y verdadero. El tabernáculo terrenal nunca fue dado con el designio de ser el santuario definitivo. Era solo una figura y una sombra. Este modelo era un tipo de una realidad más alta, una realidad espiritual de cosas celestiales. Y el escritor destaca esto de una manera tan enérgica porque quiere prevenir a los que pudiesen sentirse tentados de volver al judaísmo y llama a los que estaban y están abandonando la sustancia por la sombra. No sé si últimamente han visto, o yo creo que hace como un año yo observé que algunas o muchas personas o iglesias, llamadas iglesias, regresaron a empezar a usar cosas como del judaísmo. Se regresaron a la sombra, se ven tentados porque son cosas bonitas, ¿verdad? Pero cuando debería estar pasando, nosotros los creyentes siempre de las sombras a la sustancia. Los hombres de todas las épocas siempre han querido tener sus santuarios para servir a sus dioses. Los judíos construyeron el templo para rendir servicio al Dios verdadero. Los samaritanos tenían el santuario en el monte Gerizim. Los musulmanes construyeron mezquitas en distintas ciudades para servir a Alá. Lo mismo hicieron los chinos, los hindúes y nuestros pueblos indígenas. Aún quedan vestigios de los grandes santuarios construidos por los aztecas, mayas y los incas. Los católicos romanos construyen sus locales de culto de tal manera que funcionan como santuarios, no solo para el culto, sino también ellos dicen con el fin de rendir sacrificios constantes para Dios. Esto es una blasfemia al verdadero y único sacrificio. Ellos, especialmente a través de esto, le llaman la Santa Misa, que es, según ellos, una repetición incruenta del sacrificio de Cristo. Es por eso que ellos tienen en sus santuarios un lugar llamado altar. El autor de Hebreos nos ha enseñado que Dios no reconoce como legítimo ningún santuario terrenal ya. Pues el único sacerdote aceptado por Él para ser el perfecto mediador, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él rinde, dijimos, su servicio en un templo celestial. Ningún templo terrenal es aceptado por Dios como santuario válido ya. Solo la iglesia, es decir, la comunidad universal de los salvos, sí constituye un templo, pero espiritual, donde el Espíritu Santo hace morada. Efesios 2, 21-22, si me acompañan en sus Biblias. Dice lo siguiente, Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22. Dice así, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, los cristianos hoy día podemos allegarnos con confianza al santuario celestial, donde oficia el sacerdote eterno, quien es Jesús. Nos dice nuestro pastor Julio Benítez que los sitios de culto de los cristianos, que los cristianos tenemos hoy en día, ya no deberían ser llamados templos ni iglesias. Pues comprendemos que la iglesia es la comunidad o asamblea de los salvos. Es decir, las personas es la iglesia, no un lugar físico o un edificio. Los cristianos no tenemos altares en nuestros sitios de culto, pues ya el sacrificio de valor eterno que nos asegura la remisión de nuestros pecados fue hecho una vez y para siempre. Ahora nuestro corazón es un altar donde constantemente rendimos a Dios sacrificios de alabanzas. Ahora el altar ha sido reemplazado por el púlpito, pues la centralidad del culto, de nuestros cultos, no se encuentra en los sacrificios, como lo fue en el Antiguo Testamento. Ahora se centra en la lectura y predicación de la palabra, que es el momento más solemne de la devoción cristiana comunitaria. Ya el sacrificio, hermanos, fue eterno, fue obrado por Jesús. Y ahora en nuestros cultos, en el espacio que era para el sacrificio, los ministros enseñan a la comunidad el significado y los beneficios de las obras efectuadas por nuestro Mesías.
Apreciados hermanos y amigos, no busques santuarios terrenales, pues todos ellos han sido rechazados por Dios. Ahora el Señor tiene un santuario celestial, un santuario espiritual y eterno. Allí oficia para siempre el único y verdadero sacerdote que puede acercarnos con confianza al Padre, asegurando para nosotros, ¿qué? Nuestra eterna salvación. Otro sacerdote no podría asegurarnos nada de esto. A este santuario llegamos por medio de la fe. Recuerden las palabras de Jesús a la mujer samaritana en Juan 4, 22, 23. El Señor Jesús le dijo: vosotros adoráis lo que no sabéis, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Los cristianos ahora podemos disfrutar individual y colectivamente de la presencia del Padre a través de la mediación de nuestro Señor Jesucristo. Como iglesia locales nos reunimos constantemente para conocer y adorar juntos a nuestro Dios, pero solo a través de la mediación de Cristo. Estas reuniones pueden ser en un gran edificio, pueden ser en un campo abierto, en un coliseo, en un hotel, o quizás hasta en una humilde casa o cualquier otro lugar. Porque lo que hace santa a la asamblea reunida no es el sitio. ¿Qué dijimos que hace santo? La presencia de la majestad divina. Los creyentes contamos con el inmenso e infinito beneficio de tener un sacerdote que intercede por nosotros, pero en el mismo tabernáculo celestial. Y gracias al perfecto sacrificio de Cristo, su obra mediadora, un día nosotros abandonaremos este tabernáculo terrenal, el cual llamamos cuerpo, y Dios nos dará un nuevo tabernáculo hecho por Él mismo, tal como dijo Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versos 1 y 2. Si me acompañan en sus Biblias, 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 1 y 2. Este pasaje es muy hermoso, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, dijimos que está hablando de nuestro cuerpo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Esa es nuestra esperanza. Acudamos, hermanos, constantemente a aquel que está ministrando en el tabernáculo celestial, buscando su ayuda y fortaleza, para que en esta vida andemos como es digno del santo llamamiento que nos hiciera el Señor. De manera que un día nuestro tabernáculo terrenal sea revestido de lo celestial, y entonces ya no habrá más muerte ni dolor, porque lo celestial y espiritual es duradero, sin fin, no tiene medida. Anhelemos, hermanos, con gozo y expectación el regreso poderoso de nuestro Salvador, quien nos introducirá a las moradas eternas del Padre. Jesús no solo garantizó nuestra salvación eterna por su muerte en la cruz, sino que Él también asegura que llegaremos a la santa ciudad celestial, porque Él ahora reina soberano al lado de la majestad de los cielos, y tiene el poder para hacer que todas las cosas obren para nuestro bien, y seamos así conducidos con seguridad a las moradas eternas. Teniendo a este Rey majestuoso en los cielos, vivamos para su gloria, deleitémonos en obedecerle como los súbditos más sumisos, y anhelemos el día glorioso cuando le veremos tal como Él es, reinando majestuoso en gloria y en poder. Los creyentes estaremos junto con Él en el trono, y seremos un reino de sacerdotes para servir al Dios y Padre. El Señor quiere, hermanos, que desde ya estemos andando en esta tierra como esos reyes y sacerdotes, sirviendo constantemente a nuestro Dios, viviendo en su santa presencia, de manera que alejados del pecado, le glorifiquemos en todo. Como seres humanos, hermanos, que andamos por lo que se puede ver, es como normal. Andamos por lo que podemos sentir y tocar. Somos continuamente tentados a cambiar la verdadera fe en el evangelio bíblico por otra clase de evangelio o religión.
A veces nos es difícil ver por la fe al Cristo resucitado que está sentado a la diestra del Padre. Y en cambio queremos ver, queremos sentir cosas. Queremos sentir siempre algo, queremos algo tangible que nos asegure la presencia real de Jesús. Pero cuando estamos enfocados en lo que podemos ver o sentir o tocar, estamos tratando de regresar como aquellos judíos al sistema de religión basado en las obras, en las sombras. Pues las realidades espirituales que son eternas y de gran valor, no son las que podemos ver o sentir, sino aquellas que nos son reveladas en las Sagradas Escrituras y que se aceptan por fe. Ahorita recordé al hermano Sugel Michelén, hablando del canto, uno que dice, Dios está aquí, le puedes sentir a tu lado en este mismo instante. Y decía el hermano, Dios está aquí porque le puedes sentir. Dios está aquí solo porque lo puedes, tienes un sentimiento. O sea, eso significa que Dios esté aquí. Eso no significa que Dios esté aquí. Dios está aquí porque Él dijo que está aquí, por lo que dice su palabra, ¿verdad? Es solo por la fe que lo miramos. Es solo por la fe que lo escuchamos en su palabra. Es solo por la fe que lo sentimos. ¿En cuántos errores y desviaciones han caído aquellos que pretenden incrementar o fortalecer su fe, esperando escuchar la voz audible de Dios? Así es que yo lo quiero escuchar. Pero la Biblia está a un lado, ¿verdad? Y no lo escuchan. O también tenemos una visión de Cristo, queremos tener una visión o experimentar algo sobrenatural. A veces queremos, como vimos en el estudio de hoy de neumatología, el don de lenguas tenía un propósito. Ese ya fue cumplido. Ahora tenemos la revelación más segura, ¿verdad? Más perfecta. Y cuando hacemos esto de querer buscar el sentimiento más que la palabra, estamos diciéndole a Jesús que no, Él no es suficiente, que queremos continuar con las sombras, con lo que podemos ver, que no nos gusta el andar por la fe, pero la vida cristiana, hermanos, es una vida de fe, no de sensualismo. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Cuando hacemos esto, estamos diciéndole a Jesús que Él no es suficiente y eso no queremos hacer. Hubo un tiempo en el cual fue necesario que el Señor usara cosas tangibles, físicas y visibles para mostrar a los hombres las sombras de las realidades eternas. Fue necesario esas sombras. Hubo un tiempo cuando los profetas, el Señor Jesús y los apóstoles hicieron muchísimos milagros con el fin de señalar hacia las realidades eternas. Pero luego que el Evangelio fue expuesto con toda claridad, al escribirse por completo las Escrituras, ya no se requerían esas cosas visibles, ya no se requieren, sino que los creyentes nos deleitamos en mirar las realidades celestiales a través de los ojos de la fe. Apreciado hermano, apreciados hermanos, cultivemos nuestra vista espiritual. Pidamos a Dios el colirio espiritual para poder ver, y así podremos andar por fe, confiando, no en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Como dijo Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Apreciado hermano, cultiva tu vista espiritual. Pide el colirio espiritual para que puedas ver, ¿verdad? Oremos por para que el Señor nos haga vivir por fe y no por vista. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nos enseñas a través de tu palabra perfecta. Nos enseñas que el tabernáculo terrenal, Señor, que un día mandaste a Moisés que hiciera, era una sombra de la realidad que había de venir. Era una sombra de aquel tabernáculo celestial que ya estaba hecho desde antes de la fundación del mundo, el original, donde nuestro Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, como el único que podía traspasar los cielos y entrar a tu presencia, para presentar este sacrificio una vez y para siempre,
Intercede ahora por nosotros constantemente, Señor. Te damos gracias porque gracias a ello nuestra salvación, la salvación de tu pueblo es segura. Te queremos pedir, Padre, que nos perdones porque a veces no nos conducimos como si fuéramos de tu pueblo. Ten misericordia de nosotros y perdónanos. Ayúdanos a observar a través de tu palabra nuestro pecado y ayúdanos a poder confesarlos delante de ti, Señor, para que nos perdones y andemos cada día caminando en más santidad, Señor. Que no estemos conforme o a gusto con ese pecado, que no haga habitación, que no se anide en nosotros, sino que podamos, Señor, por tu palabra, Señor, entender que estamos ofendiéndote y que estamos haciendo menos, Señor, tu obra en la cruz. Aunque sabemos, Señor, que por nada de lo que hagamos y que nosotros seguiremos pecando, queremos vivir una vida agradecida contigo, porque tú eres el único que sabemos que cumplió la ley por nosotros, el que murió por nosotros. Te damos gracias porque eres nuestro gran sumo sacerdote, Señor. Y te queremos pedir también, Señor, que en su tiempo salve, Señor, entre nosotros a nuestros familiares que aún no han sido salvos. También queremos, Señor, pedirte, porque sabemos que tú eres el único que puede transformar sus vidas, que les puedes dar un nuevo nacimiento. Y danos valor y ayúdanos a seguir predicando tu palabra. Ayúdanos a no avergonzar, Señor, avergonzarnos de tu palabra, de tu evangelio delante de la gente que vemos, Señor, a diario. Permítenos predicarles de que hay un poderoso Salvador. Te damos gracias por esto, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.